Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ana y hoy os traigo un vídeo sobre colecciones de relatos cortos. Ahora mismo estoy leyendo I'm Waiting for You and Other Stories de Bo Young Kim, terrible pronunciación, lo siento. Y bueno, la verdad es que me está gustando mucho. Creo que tiene un total de 4 relatos y 2 de estas historias están interconectadas entre sí. Así que, bueno, me está gustando mucho. Parece ser que últimamente todo lo que tenga que ver con ficción especulativa, historias sobre historias e historias interconectadas siempre es un acierto para mí. Así que creo que en el futuro haré una reseña sobre este libro. Pero mientras tanto, estaba pensando que tiendo a infravalorar bastante los relatos cortos. Creo que pienso que me gustan menos de lo que realmente me gustan. Y bueno, normalmente empiezo este tipo de libros cuando no sé muy bien qué leer, cuando estoy entre libro y a veces los dejo apartados durante mucho tiempo, pero también es verdad que hay otras ocasiones en las que los devoro y leo colecciones de relatos de una sentada. Así que bueno, investigando para este vídeo me he dado cuenta de que algunos de mis libros favoritos son colecciones de relatos cortos y bueno, de esto es lo que os quiero hablar hoy. Empiezo esta lista con Ted Chiang, que es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción y precisamente un autor de relatos cortos. A día de hoy ha publicado un total de 18 relatos que tenéis en 2 libros, La historia de tu vida y Exhalación. La verdad es que me resulta muy complicado elegir entre mis 2 libros favoritos, pero diría que a día de hoy las historias que tenéis recopiladas en La historia de tu vida son las que más se han quedado conmigo, no solamente por la historia que sirvió de inspiración para la película Arrival, que es una de mis pelis favoritas, sino también por otras historias como La Torre de Babilonia o Dividido entre cero y ese acercamiento tan interesante entre ciencia y religión que hay en El infierno es la ausencia de Dios. A lo mejor también estoy un poco predispuesta a favorecer esta colección de relatos porque fue, bueno, mi primera toma de contacto con este autor, porque la verdad es que los relatos que tenéis en Exhalación tampoco tienen desperdicio alguno. Tenéis quizás algunos un pelín más fantásticos como El comerciante y la puerta del alquimista, y otros que invitan más a la reflexión como La ansiedad es el vértigo de la libertad o La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Un tema que explora mucho Ted Chiang en estos relatos es el libre albedrío. O sea, hasta qué punto todo está predeterminado, cuánto nos influye la idea de tener libertad o no y si somos realmente los actores de las decisiones que tomamos. Y creo que de ahí es de donde nacen sus historias más fuertes. Sin embargo, bueno, es muy complicado condensar 2 antologías de relatos, pero lo que más me gusta de este autor es cómo une ciencia y temas inherentemente humanos. Algo que me gusta mucho de estos 2 libros son las notas de las historias que se incluyen al final, donde el autor menciona brevemente cuál ha sido la fuente de inspiración de estas historias. Y bueno, aunque personalmente me gustaría llegar a ver alguna novela de este autor, creo que el formato de relato corto funciona a la perfección con estas historias. Y no sé, es fascinante ver cómo es capaz de presentarte una idea en apariencia sencilla y desarrollarla de forma que te revuelve por dentro y se queda contigo durante mucho tiempo. Otro libro que quiero mencionar es una antología de 13 relatos que ha sido editada y traducida del chino por Ken Liu y se llama Planetas Invisibles. Esta antología ofrece una muestra muy interesante de la ciencia ficción china contemporánea. Además tenéis un montón de material adicional en forma de prólogo, de introducciones de los autores e incluso 3 ensayos al final que, bueno, que enriquece aún más la experiencia de leer este libro y plantea cuestiones muy interesantes sobre qué constituye el género y la evolución del mismo en China. Casi todas las historias están ambientadas en un futuro cercano y a pesar de ser muy diversas, diría que todas tienen en común el hecho de tener un tono bastante pesimista. Y a pesar de estar influidas por la cultura y por la historia chinas, tratan temas universales, como por ejemplo la diferencia de clases, la opresión, las consecuencias de los avances tecnológicos e incluso algunas se acercan un poquito más a lo teológico, como por ejemplo Cuidando de Dios. Lo dicho, es una colección de relatos bastante heterogénea y algunas historias son más densas que otras, con lo cual creo que es difícil que todas acierten con el gusto del lector, pero el valor de esta antología es que probablemente te acerque a autores de los que no hayas oído hablar antes y te deje con ganas de explorar más estas nuevas voces o estas voces menos conocidas dentro del género. Cambiando de género, porque obviamente hay relatos cortos más allá de la ciencia ficción, hay 2 clásicos que quiero recomendar, empezando por Los pájaros y otros relatos de Daphne du Maurier. Este libro incluye 5 relatos en los que destaca sobre todo la ambientación, que está cargada de intriga y de suspense. En todos ellos vemos cómo la vida de los personajes cambia cuando, bueno, atraviesan una serie de circunstancias que suponen puntos de inflexión en sus vidas.
y bueno, destaca sobre todo Los pájaros, que obviamente es el relato que inspiró la película del mismo nombre, y realmente es una muestra perfecta de cómo la autora es capaz de transmitir esa sensación de aislamiento y de claustrofobia. Y por otro lado hay otras historias que se centran mucho en, bueno, en poner en el punto de mira la malicia de muchos de estos personajes. Por otro lado, diría también que la fuerza de muchos de estos relatos recae en el final, así que bueno, yo os recomiendo ir página por página e intentar no anticipar lo que va a pasar. En general, si os apetecen relatos con un toque más siniestro, yo os recomiendo esta colección. Igual si queréis también iniciaros con esta autora. Otro autor que merece ser destacado dentro del campo de los relatos cortos es Oscar Wilde. Yo tengo este librito de Penguin que engloba 3 colecciones de relatos, en concreto El crimen de Lord Arthur Savile, también está El príncipe feliz y otros cuentos, y por último Una casa de granadas. Este libro lo leí hace ya algunos años, así que no tengo apuntes muy detallados sobre él, pero en general estos relatos son más bien cuentos infantiles que transmiten algún tipo de moraleja, y lo interesante de leerlos es ver cómo ninguno de estos relatos está exento de ese toque satírico y crítico que caracterizaba a este autor. No sé, en su momento recuerdo que me llamó mucho la atención la historia de El fantasma de Canterville, porque no sé, no me esperaba ver una historia que tuviera temas como por ejemplo el choque de materialismo y pragmatismo entre las dos familias, y sobre todo no me esperaba encontrar algo cómico y surrealista. Quería acabar esta lista con Banane Yoshimoto, que es una autora muy reconocida en el campo de la literatura contemporánea japonesa, y en concreto quería destacar el conjunto de relatos Lagartija, traducido por Gabriel Álvarez Martínez. En este libro podemos ver a distintas parejas, todas ellas viviendo en el Japón actual, y que van a atravesar situaciones que supondrán un punto de inflexión en sus vidas. Todos estos relatos tocan temas que están relacionados con las emociones y con el recuerdo, y tienen un toque muy íntimo. Normalmente además parten de situaciones que son bastante desalentadoras, pero poco a poco se van abriendo paso hasta llegar a un final más bien esperanzador. Es un librito bastante corto, de unas 160 páginas, y creo que es una muy buena opción para iniciarse con esta autora. Estos son todos los libros que quería destacar, espero que haya alguno que os haya llamado la atención. Creo que la conclusión de todo esto es que las colecciones de relatos cortos son una muy buena opción para adentrarse en un género o para iniciarse con un autor, y también es normal que no todos los relatos de una colección sean un acierto para el lector, pero aún así creo que tiene su valor. Si tenéis alguna recomendación, sobre todo en el campo de la ficción especulativa, ciencia ficción, dejadmela en los comentarios. Y nada más, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente.